El Ecuador vive en los últimos meses la expresión más evidente de una agudización de una serie de crisis, lo que se ha dado en llamar una multicrisis o policrisis. Diríamos en primer lugar pues una crisis económica que todavía subsiste, a pesar de que se ha dado una reducción del déficit fiscal. Sin embargo, todavía no se desarrollan las condiciones para una verdadera reactivación del aparato productivo. Pervive asimismo pues la crisis del endeudamiento, y por su parte también en lo económico podríamos decir no hay visos de que la inversión extranjera y nacional se incremente significativamente. Los indicadores así lo demuestran. Y esto conlleva pues también problemas para el tema del empleo y el subempleo. No se reactivan estos elementos claves de la subsistencia y la reproducción material de una gran parte de la población ecuatoriana. Quizás la crisis se hace mucho más evidente pues en el plano social. Tenemos un sistema de salud público absolutamente crítico, con reportajes de grandes medios de comunicación, denuncias de pacientes, colegios de médicos, de que no existen en los hospitales públicos medicinas, insumos, equipos, incluso no existe limpieza ni alimentos para los pacientes y para los propios médicos. En el sistema educativo también se vive una crisis. Recientemente el medio de comunicación nacional Ecuavisa hacía un reportaje que indicaba que previo al reinicio de clases en la sierra, 1.200 locales escolares presentaban un deterioro. Persiste también una crisis en cuanto al déficit de viviendas, en cuanto también al déficit de atención a los sectores más vulnerables, porque lastimosamente pues en el marco digamos de la visión ideológica y económica del gobierno que en este momento existe en el Ecuador, el llamado neoliberalismo monetarista, uno de los elementos claves de este modelo es la reducción del gasto público, tanto en inversión pública, por eso hay poca obra pública, cuanto también sobre todo en inversión social, léase en este caso pues educación y salud. Pero quizás también lo más expresivo de esta crisis en lo social tiene que ver con un incremento significativo, lamentablemente, de la inseguridad, expresado pues en una multiplicación galopante del número de asesinatos, que ya no son solamente a nivel individual, se habla ya constante y reiteradamente de masacres, se asesinan a 5, 10, 15 personas, especialmente en las provincias de la costa. Incluso el nivel de asesinatos ha llegado a una cifra en los primeros 7 meses de este año de más de 5.000 personas, lo cual podría proyectar la posibilidad de llegar a 10.000 asesinados en el año 2025, convirtiendo este año como el más inseguro y el más violento de la historia del Ecuador. Además de que también tendríamos, digamos, al país como uno de los más violentos del mundo. Se han incrementado significativamente las extorsiones, los secuestros, y esto a pesar incluso de que el gobierno tuvo en su momento el famoso Van Phoenix, del apoyo masivo de la ciudadanía a las preguntas sobre inseguridad en la consulta popular del año anterior, a la presencia de los militares en las calles, a las reformas al Código Penal, etcétera, etcétera. Finalmente podríamos decir que en el ámbito político, especialmente en lo político institucional, también la crisis se ha profundizado y se ha afianzado. Esto ha puesto en cuestionamiento y en entredicho si vivimos o no un verdadero sistema democrático, porque la democracia tiene que ver básicamente con la división de poderes que en este momento no existe en el Ecuador. Tenemos una asamblea básicamente subordinada a lo que dice el Ejecutivo, tenemos además otros órganos del poder público bajo el control del Ejecutivo, es decir, una suerte, digamos, de tendencias totalitarias que están expresándose en la gestión gubernamental, y por otra parte, pues se incumple casi reiterativamente la norma jurídica, comenzando por la norma fundamental que es la Constitución, lo cual pone en entredicho que se vive un verdadero Estado de Derecho. Esto lleva, digamos, incluso la expresión más significativa y alta de esta ausencia de institucionalidad democrática, los ataques que ha tenido la Corte Constitucional, básicamente, digamos, por tratar de cumplir su rol fundamental, que es velar porque las leyes que aprueba la Asamblea Nacional o las acciones que desarrolla el poder público se enmarquen dentro de lo que dice la normativa jurídica, fundamentalmente la Constitución de la República del Ecuador.